Ok, miremos la solución de este problema de dinámica. Tiene que ver con fuerzas. Vamos a ver. Pues la idea con la solución de este problema es hacer énfasis en el desarrollo pues, de habilidades o hacer énfasis en el uso, ¿cierto? O en la demostración del uso de ciertas habilidades, más que la solución del problema mismo, más que la respuesta. Nos interesa más bien es el procedimiento para que luego ese procedimiento se pueda transferir a otro tipo de problemas. Entonces, comencemos. Tenemos que hacer una lectura, pues poco a poco, ¿cierto? Para ir entendiendo qué información me dan. Entonces me dicen que un cuerpo de 2 kilogramos se le aplican 3 fuerzas como se indica en la figura. Ya me están entregando el modelo gráfico, veo un plano cartesiano. ¿Sí? Tenemos que hacer análisis del gráfico, yo veo un plano cartesiano, dirección X, dirección Y, y me entregan 3 vectores, el vector A, vector B y vector C. Y me dan los módulos de los vectores. Es decir, tengo el valor total, ¿no? El módulo. Entonces me dicen que el módulo de A es 14. Entonces el módulo, está muy grueso, perdón. El módulo del vector A es 14 newton. 14 newton. El módulo del vector B son 10 newton. Y el módulo del vector C son 16 newton. Ok. Me dicen que debo obtener el vector de aceleración que experimenta el cuerpo, su módulo y dirección. Ok. Entonces, tener en cuenta que el cuerpo aquí se representa a través de un punto, que sería este punto que está aquí, ¿cierto? Toda la masa del cuerpo se condensa en ese punto. La masa de ese cuerpo, recordémoslo, son 2 kilogramos, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar la segunda ley de Newton. Yo sé que la fuerza, la suma de todas las fuerzas externas a un cuerpo puede ser igual a dos cosas, a cero, si es que el cuerpo está en equilibrio, o puede ser igual a masa por aceleración, si el cuerpo pues está en movimiento acelerado. Recordemos que el equilibrio también puede ser movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, pues como tengo la aplicación de tres fuerzas, y tienen diferentes módulos, diferentes direcciones, diferentes ángulos, ¿cierto? Entonces, pues, damos, podemos suponer, podemos plantear nuestra hipótesis que la suma de todas las fuerzas va a ser igual a masa por una aceleración, es decir, ese cuerpo se va a estar moviendo con movimiento uniformemente acelerado. Bien, entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Utilicemos entonces el modelo que me están entregando es gráfico, entonces lo que vamos a hacer es dibujar un plano cartesiano, ¿cierto? Y bueno, aunque no, lo voy a hacer acá mismo, ¿sí? Para no gastar tiempo haciendo el plano. Va a estar un poquito apretado el dibujo, me disculpan. Lo que tenemos que hacer es identificar las direcciones. Acuérdense que esta es la dirección X y esta es la dirección Y. Y es un sistema de referencia, ese plano cartesiano es un sistema de referencia y yo veo que todos mis vectores no están en ese sistema de referencia, están por fuera de ese sistema de referencia. Entonces lo que tengo que hacer es hallar las componentes vectoriales de cada uno de los vectores. Por ejemplo, del vector A va a tener una componente en X que va a llegar hasta aquí y una componente en Y que va a llegar hasta aquí. Del vector B también voy a tener una componente en X que sería este vector hasta aquí y una componente en Y que sería este vector hasta acá. Y lo mismo, el vector C, este vector yo lo puedo descomponer tanto en Y como en X. Entonces yo me doy cuenta que acá tengo que prolongar un poquito más, ¿cierto? El eje X, pues para poder encontrar esa componente. Miremos las componentes entonces del vector A. Yo trazo esa línea y entonces cambiamos el color, hacemos un verde. Esto de aquí sería la componente del vector A en el eje X. Y esta de acá sería la componente A del vector, sería la componente en Y del vector A. Yo veo que se me forma un triángulo rectángulo. Esta componente de aquí es esta misma componente de acá.
¿cierto? Entonces yo puedo resolver este triángulo rectángulo para hallar cada una de las componentes. Y lo mismo aplica para todos los demás vectores, ¿cierto? Este vector B se me va a formar un triángulo rectángulo aquí, en donde tengo una componente en X, una componente en y acá también voy a tener un triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí estaría la componente en X, y acá estaría la componente en Y. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar, pues, la descomposición. Vamos a aplicar esa descomposición vectorial. Yo voy a escribir acá mi vector A, pero la componente en X va a ser igual a lo que mide al módulo del vector A, que son 14 newton, y en X, yo me doy cuenta que está en la dirección X, ¿cierto? Perdón, no estaba señalando, yo me doy cuenta que en X, esta componente en la dirección X es adyacente al ángulo de 25, entonces pues va a ser 14 coseno de 25 grados. Para el vector A en la dirección Y también va a ser 14, pero pues obviamente ese componente está opuesto al ángulo de 25, entonces va a ser por seno de 25 grados. Hacemos lo mismo para nuestro vector B. La componente en X de mi vector B va a ser igual a esos 10 newton y tengo que mirar aquí el vector B, ¿cierto? Yo veo que el triángulo rectángulo está acá. Este sería el triángulo rectángulo. Entonces veo la componente en X. Aquí esta sería la componente en X. Es opuesto al ángulo de 68. Entonces en este caso sería B por seno de 68. Acordemos que la función seno es el cateto opuesto, ¿no? Entonces la componente en Y de mi vector B va a ser igual a 10 por el coseno de 68 grados. Perfecto. Y mi vector C, voy a hallar las componentes del vector C, C de X y C componente en Y. Entonces, miremos, yo tengo aquí mi triángulo rectángulo y me doy cuenta que la componente en X sería esta, ¿cierto? Esta sería la componente, esta de aquí. Y entonces esa componente es opuesta al ángulo de 20, entonces sería seno. Entonces X será igual a los 16 newton, que es el módulo, ¿no? Por el seno, dijimos, porque X está opuesto, el seno de 20, y la componente en Y va a ser el adyacente, entonces sería 16 coseno de 20 grados. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos? Pues tenemos que aplicar la segunda ley de Newton para cada una de las direcciones. Entonces, tengo que sumar todas las fuerzas en X, ¿cierto? Y la sumatoria de todas las fuerzas en X va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración del cuerpo en X. Entonces, aplicando esto tendría que sumar todas las fuerzas en X, que sería 14 coseno de 25, ¿cierto? Que sería la componente de A. La componente de B también es positiva, apunta a la derecha, entonces sería más 10 seno de 68. Acuérdense que ahorita estamos es en X. Estoy utilizando todo esto, ¿cierto? Esta componente AX está en la dirección positiva, la dirección B está en la dirección positiva, por eso la sumé. Y la componente en C es negativa, es decir, este 16 seno de 20 es negativo, entonces no va a ser más sino menos 16 seno de 20 grados. Eso es igual a la masa del objeto, a los 2 kilogramos por la aceleración del cuerpo en la dirección X. Ok. Utilizando el mismo concepto, ¿no? De sumar las fuerzas, yo voy a dejar un espacio aquí, ¿cierto? Allí. Y entonces voy a hacer la sumatoria de las fuerzas en y eso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo que tiene en la dirección Y. Entonces ahora analizo Y del vector A, del vector B, las componentes del vector A, vector B y vector C. Yo me doy cuenta que del vector A, la componente es positiva,
Del vector B la componente es negativa, va a estar restando, y del vector C la componente en Y es positiva, va a estar sumando. Entonces la componente en A en X suma, la componente en B en Y resta y la componente en Y en A suma, ¿cierto? La componente en B en Y resta y la componente en Y de C también suma. Entonces, teniendo en cuenta esa información, voy a escribir la sumatoria de las fuerzas. Dijimos que en A, o sea, los 14 seno de 25 suman. La de B resta, entonces sería menos 10 coseno de 68. Y la de C suma, más 16 coseno de 20. Eso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración en Y. ¿Listo? Entonces, lo que tengo que hacer es resolver esas ecuaciones, ¿cierto? Utilicemos entonces la calculadora aquí. Utilizar la calculadora. Y, a ver, esto tiene modo científico. Me imagino. Hacia aquí está. Perfecto. Entonces, 14 coseno de 25 grados más 10 seno de 68 grados menos 16 seno de 20 grados. Eso me da igual a 16.48. Aproximémoslo a 16.5, ¿cierto? Y ese 16.5 lo tengo que dividir entre 2, ¿no? Entonces todo eso lo divido entre 2 y me da 8.24. 8.24 newton es la componente de la aceleración. Perdón, aquí no son newton, no, porque es fuerza. Si yo lo divido entre la masa, los kilogramos, me quedaría metros sobre segundo al cuadrado, igual a la aceleración del cuerpo en X. Hagamos las mismas operaciones para la componente en Y. Entonces acá tengo 14 seno de 25. 14 seno de 25 grados. Menos 10 coseno de 68 grados. Más 16 coseno de 20 grados. Igual. Me da 17.2. También tengo que dividirlo entre 2 para hallar la aceleración. Entonces divido esto entre 2. 8.6. Entonces 8.6 metros sobre segundo al cuadrado va a ser igual a la aceleración en Y. Ya tengo las aceleraciones en X y en Y. Veamos qué me pide el ejercicio. El vector de aceleración, su módulo y su dirección. Entonces el vector ya lo tengo, ¿cierto? Acordémonos que, ya puedo dar la solución, el vector de aceleración total va a ser la componente en X, que va a ser 8.24 en dirección X, más la aceleración en Y, 8.6 en la dirección Y. ¿Sí? Y todas esas aceleraciones están en metros sobre segundo al cuadrado. Ese sería el vector de aceleración. ¿Cuál sería el módulo? Para hallar el módulo, pues utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Sabemos que el módulo de esa aceleración es igual a la raíz cuadrada de 8.24 al cuadrado más 8.6 al cuadrado. Entonces, el módulo me quedará igual a sería 8 raíz cuadrada, abro paréntesis, 8.24, esto está elevado al cuadrado, más
A ver, yo creo que mejor el cuadrado saquémoslo. Allí. 8.24 y esto lo elevo al cuadrado. Más, perdón, aquí coloquemos otro paréntesis, ¿no? Y acá sería 8.6 elevado al cuadrado y cierro los paréntesis. 11.9. 11.9 metros sobre segundo al cuadrado. Ese sería el módulo de la aceleración. ¿Qué más me piden? Me piden la dirección. La dirección se obtiene a través de la tangente, ¿no? La voy a hacer en esta columna de acá. Como yo tengo el vector, entonces yo puedo utilizar esta definición que que el ángulo, ¿no?, de dirección de ese vector es igual al arco tangente, aunque tangente a la -1 nos puede confundir. Arco tangente. ¿De quién? De la componente en y, que sería 8.6, sobre la componente en x, que es 8.24. ¿Cierto? Entonces la dirección del vector será igual a tangente inversa. Aquí está, arco tangente. Y aquí entonces sería 8.6 dividido entre 8.24. 46.22 grados, casi 45 grados. 46.22 grados. ¿Listo? Esa sería pues la solución al problema. Eso significa que hay un único vector de aceleración, ¿cierto? 46 grados. Entonces sería, lo voy a intentar dibujar acá. Voy a dibujar de rojo. 45 grados, 46 grados sería más o menos así, ¿cierto? Y este ángulo pues va a ser los 46 grados. Ese sería el vector de aceleración total, ¿no?, que es el resultado de sumar todos esos otros vectores. Bien, entonces vemos que utilizamos aquí unos modelos gráficos, que es plano cartesiano. Hay que referenciar muy bien todo al plano cartesiano. Y utilizamos la descomposición vectorial. La descomposición vectorial, ¿cierto? La componente en x y y, teniendo en cuenta pues el ángulo. Ahí utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Utilizamos también la segunda ley de Newton, teniendo en cuenta pues que en este caso la suma de todas las fuerzas sobre el cuerpo va a ser igual a masa por aceleración. ¿Cuántas veces utilizamos esa ley de Newton? La segunda ley la utilizamos 2 veces, tanto para el eje x, para el eje y. De esa manera obtuvimos nosotros las componentes del vector aceleración. Sacamos la norma o módulo, ¿no?, utilizando el teorema de Pitágoras. Y pudimos calcular la dirección o el ángulo respecto al eje x a través pues de la función trigonométrica arco tangente. Bien, eso sería todo. Nos vemos en un nuevo video.